pero fíjense lo importante. Vengo rapidito, porque pues en estos días pues sacamos otro audio, otro video acerca de cuándo, en qué época nació nuestro amo Yahshua. Siempre para esta época sacamos uno o dos audios respecto al tema. El año pasado pues teníamos algunos ya y ahora este año añadimos otro y calculamos la fecha en base a lo revelado en las escrituras y complementando datos mencionados en las escrituras con ocurrencias reales, con hechos verídicos registrados en la historia secular de las naciones involucradas. Por ejemplo, querido Codrito, con las historias de Josefo en las antigüedades de los judíos y con la historia secular romana, podemos confirmar que muchos datos que ocurrieron en el primer siglo y que están registrados en la Biblia con pocos detalles, podemos verificar en las historias seculares de estos países que se nos brinda más detalles. Y entonces, pues tenemos que aprender a estudiar las escrituras y valernos de lo que sea confiable, fuentes confiables. Por ejemplo, un reportaje de un historiador del primer siglo contemporáneo de nuestro amo Yahshua, que escriba sobre nuestro amo Yahshua o sobre la situación en Judea, como Josefo, que era contemporáneo de Yahshua, es una fuente confiable, porque pues él no será apóstol y no será creyente o no será discípulo, pero estará registrando cosas que él vio desde el punto de vista de un judío que se las está contando, las está escribiendo en un libro, en un análisis histórico para preservarlas para el futuro y para que todos sepamos lo que estaba ocurriendo como una fuente adicional y externa a las escrituras, una fuente confiable. Ahora mismo, querido Codrito, pues no está escrito en la escritura que Yahshua iba hacia pis y hacia pos todos los días, ¿verdad? Eso no lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no hacía pis ni pos, ni pos. No, querido Codito. Él tiene que, aunque eso no está escrito, tenemos que asumir que él, porque él era un niño normal, él era un varón, un hijo, un hombre, dice que igual que cualquier otro en sentido de lo físico. Era un hombre normal, y los hombres y los niños, los bebés normales se hacen pis y pos encima, y las mamás los tienen que cambiar los pañales, ¿verdad? Y no sé si dice, si fue, sí dice que fue destetado, creo, que hicieron una celebración. Pero tenemos que basarnos en lo que está reportado por otras personas, por reporteros. Por ejemplo, cuando vamos a calcular la fecha del nacimiento de nuestro amo Yahshua, lo tenemos que hacer a base de la fecha del nacimiento de su primo, el profeta Juan el Bautista. Porque en las escrituras se mencionan hechos que tienen relación uno con el otro. Y no podemos, como esta señora, que hasta me insultó, me dijo yo no sé ni qué, pero yo no le contesto. Si ella oye este audio, pues va a saber la verdad. Porque yo no le voy a contestar una carta a una persona que no tiene escrúpulos. Porque tienen que tener respeto, queridos codritos. Si no tienen respeto y no tienen educación, disimulen. Disimulen, pretendan que la tienen, traten, finjan que la tienen. Porque, pues, por lo menos con los siervos de Yahweh no les va a ir muy bien recibiendo respuestas si nos insultan, queridos. Seguimos el ejemplo de Yahshua. Yahshua hablaba y lo podían arrastrar por el piso, por el pelo, mientras lo trataran bien. Pero si le llevaban la contraria, lo llamaban mentiroso, blasfemo, mentiroso, hijo del diablo, nada. No le sacaban ni una palabra, ni una letra, queridos. Y nosotros podemos hacer lo mismo que él y no pecamos. Entonces, pues, esta persona, pues viene alegando que nosotros estamos equivocados. Qué linda. Que la que está bien es ella y que Yahshua nació en Abib.
El que nació en Abib fue Juan el Bautista, señora. Y Yahshua nació, pues cuente, 7 meses después que nació el profeta Juan el Bautista, nació Yahshua. Porque se le llevaba 6 meses de adelanto en la concepción a la mamá de Yahshua, a Miriam. La mamá de Juan el Bautista cayó encinta 6 meses antes que Miriam cayó encinta del Espíritu Santo con Yahshua en su seno. Que Dios conozca. Entonces, si Juan el Bautista nació en el Abib en el primer mes, pongamos a mediados, entonces 6 meses más tarde, a mediados del séptimo mes, ya se cumplían los 9 meses para Yahshua nacer y nació pues aproximadamente durante el 15 del séptimo mes, que ahí empieza la fiesta de Sukkot. Por lo cual es factible, pero no, eh, ¿cómo se llama? Que se pueda comprobar más allá de toda duda. Es factible que le haya nacido en esa fecha o en cualquier otra fecha de mediados del séptimo mes. La escritura no dice, ¿verdad? Y eso está difícil de nosotros averiguar. Podemos saber el mes y más o menos el tiempo del mes cuando Yahshua nació y fue en el séptimo mes como a mediados. A no ser que se hubiera adelantado o atrasado en el parto Miriam, pero en ese caso si se hubiera atrasado o adelantado demasiado, la escritura lo hubiera dicho. Así que parece que ella tuvo un parto normal de 9 meses, queridos. Eso coloca la fecha del nacimiento de nuestro amo Yahshua como para el 15 del séptimo mes de Tishrei Etanim. Quítale o ponle un día o dos. Es más, entre el 10 y el 22 pudo haber nacido. Entre el día 10 y el día 22 del séptimo mes hebreo que se llama Etanim. No sabemos cuándo exactamente, en qué día, pero no fue en Navidad, no fue el 25 de diciembre. Y no fue en Abib, no fue para la primavera, no fue para la Pascua. Ven, querido. ¿Y cómo sabemos que no fue para la primavera? Que nació Yahshua porque su primo nació para la primavera, porque el primo tuvo que haber nacido o para la primavera o para el séptimo mes. Ok, concedemos. Perdón, o para el noveno mes. ¿Por qué? Porque la escritura dice que su padre, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que fue pues quien sacó en cinta a su esposa Elizabeth, de este muchachito, de este niño, de este maravilloso profeta Juan el Bautista. Dice que él la sacó en cinta a ella una semana después de que terminaron sus funciones como sacerdote en el templo. Y él era del grupo de Abías, uno de los 24 grupos sacerdotales que había en Israel para aquel tiempo. En Leví, eran levitas. Y cuando nosotros averiguamos, querido Codrito, el primer grupo de los sacerdotes empezaba la primera semana de Abib. Le tenemos que sumar entonces, si era el octavo grupo y cada grupo oficiaba por una semana, quiere decir que a las 8 semanas era cuando mínimo pudo haber salido en cinta la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. No pudo haber salido en cinta antes, pero tampoco fue en la octava semana porque era parte de la ley que para fiestas como la Pascua y como Pentecostés y como Sukkot, todos los grupos sacerdotales obraban en el templo simultáneamente. Así que hay que brincar esa semana. Por ejemplo, ellos estuvieron, queridos codritos, la primera semana, la segunda semana de Abib, la tercera semana estaban oficiando todos los grupos y la cuarta semana fue la tercera de oficiar
el grupo sacerdotal de Abías, al que pertenecía el papá de Juan y el Inversor. La primera semana, la segunda semana, la tercera semana ya es la Pascua. Perdón, estamos mal. Tengo que llegar a Pentecostés. La primera semana, el primer grupo. La segunda semana, el segundo grupo. La tercera semana, todos los 24 grupos sacerdotales. La cuarta semana, el tercer grupo, el tercero, no el cuarto, el tercero, porque aquí el tercero no pudo oficiar porque estaban oficiando todos los grupos a la misma vez. El tercero aquí, el cuarto grupo en la quinta semana, y así llegamos hasta 10 semanas después, cuando estaba oficiando sola la, el grupo sacerdotal de Abías, en el cual trabajaba Zacarías. Y eso sucedió una semana después de la fecha de Pentecostés, porque en la fiesta de Pentecostés oficiaban otra vez todas las 24 tribus, las 24 grupos sacerdotales simultáneamente en el templo. Entonces dice que después que él terminó sus funciones sacerdotales en la semana que le tocaba y le cayó y siempre le cae una semana después de Pentecostés, entonces él se fue con su mujer y salió encinta Elizabeth. ¿Ven? Querido Codri. Y Pentecostés es tarde en la primavera. Entonces ella salió encinta ahí, querido Codrito. Y no pudo haber sido, fíjense, la otra fecha posible cuando ejercía el sacerdocio, el grupo sacerdotal de Abías, era en noviembre, queridos Codritos. Era en noviembre. Y entonces eso hubiera puesto el nacimiento de Juan 9 meses contados a partir de noviembre y el de Yahshua 3 meses después de noviembre. Porque Juan le llevaba 6 meses a Yahshua. Entonces, si hubiera sido el segundo grupo, el segundo turno y no el primero, el que hay que considerar, nosotros consideramos el primero porque ese es el que ocurre una semana después de Pentecostés y ese hace que el nacimiento de Yahshua ocurra en el séptimo mes. Pero si consideramos el segundo turno del grupo de Abías que ocurría en noviembre, fíjense, noviembre, diciembre, enero, querido Corderito. Salió en cinta ella en enero, en febrero, por ahí. Nació Yahshua, perdón. Nació Yahshua 3 meses después, en enero, en febrero, en pleno invierno. Ni aunque naciera en marzo tampoco. ¿Saben por qué? Porque la escritura dice que Miriam dio a luz estando en Belén cuando fueron para allá para un censo. Y ese censo lo decretó César Augusto y está registrado en la historia secular romana, como que ocurrió ese censo entre los meses de agosto y de octubre. Así que el nacimiento de Yahshua no puede haber ocurrido en ningún otro periodo de tiempo que no esté comprendido entre los meses de agosto y de octubre, que fue cuando Miriam fue para Belén con su esposo y dio a luz al niño Yahshua, estando ellos empadronándose, como quien dice, en el censo que habían decretado los romanos. Eso pone fuera de consideración el que Yahshua haya nacido en la Pascua o en Abib o en cualquier otro mes de principio de año, o del mes número 12 o en el mes número 1, en el mes número 2. Porque el censo no se decretó en octubre, noviembre y diciembre, ni enero, ni febrero, ni marzo. Se decretó en agosto, septiembre y octubre. En esos 3 meses se iba a realizar el censo. O sea que para octubre ya Yahshua tiene que haber nacido porque ellos fueron para allá para ese censo. ¿Ven? Y usted, señora, tenga más respeto, o mujer o niña, pues yo no sé si fue una niña la que nos escribió, porque pues,
Parece que es una niña malcriada, querido Coderito, no tiene ninguna educación. Oiga, tengo un poco de respeto por la gente y por trato social y educación. Tengo un poquito de educación, ¿sabe? Usted no tiene educación. Lo mínimo. Yo conozco gente de por ahí que no son ni profesionales ni universitarios y saben saludar y tratar a la gente. ¿Cómo nos va a llamar insultos porque nosotros no sabemos nada y que usted sabe que el Yahshua nació en la Pascua y da 20.000 razones? Pero señor, usted está cometiendo el error que cometen los que no saben estudiar las escrituras. Usted sabe lo que son hechos, usted sabe lo que son pruebas, usted sabe lo que son lo que es la historia que relata hechos reales. Usted sabe lo que es la realidad, señora, pues ¿por qué ignora la realidad para irse tras conceptos, imaginaciones propios suyos? Es una realidad y no un invento que el censo romano que estaba ocurriendo en Judea y por el cual Miriam y José fueron a Belén, estaba ocurriendo en agosto, septiembre y octubre nada más. Y Yahshua nació cuando estaban inscribiéndose en el censo. Y eso lo teníamos en el audio nosotros. ¿Y por qué usted ignora eso para venir con que si el templo, que si se abrió en tal día, que no tiene nada que ver, querida sierva? ¿Y por qué usted ignora la fecha del nacimiento de Juan el Bautista, que ocurrió 6 meses antes que la de Yahshua, que el nacimiento de Yahshua? Usted está ignorando hechos verídicos. Usted está ignorando la verdad. Una persona que ignora los hechos, una persona que ignora la realidad, no puede llegar muy lejos estableciendo doctrina sana. Yo se lo digo a todo el mundo, ¿ven? Sepan estudiar las escrituras, querido Codito. Una manera de no estudiar las escrituras, de no saber estudiar las escrituras es ignorando los hechos. ¿A quién se le ocurre ignorar los hechos, pasajes, lo que dicen cosas como el que habla del censo que mandó a realizar César Augusto por toda Judea? ¿Cómo lo van a ignorar, queridos colegas? ¿Cómo van a ignorar el hecho de que Juan el Bautista le lleva 6 meses a su primo Yahshua HaMashiach? Esas cosas no se pueden ignorar, queridos codritos. Y si Juan nació para la Pascua, entonces Yahshua tiene que haber nacido 6 meses después, perdón, sí, 6 meses después, queridos codritos. Déjenme ver cómo era. Yahshua tiene que, perdón, si Juan nació quedó encinta como para Pentecostés. Pues no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero está en el video, queridos coseritos. Yo lo que sé es que cuando Miriam fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba encinta, tenía 6 meses de embarazo. Y el bebé saltó, ¿se acuerdan? El bebé saltó en su vientre, queridos coseritos. Y Yahshua nació, pues contado desde el nacimiento de su primo Juan el Bautista, hasta que llegamos a la cuenta de los 9 meses de Miriam, y los 9 meses se cumplen en el séptimo mes a mediados. Y esa es la fecha de la fiesta de Sukkot. Del 15 del séptimo mes empieza el primer día de Sukkot. Y eso es exactamente mediados de mes, mediados del séptimo mes. Lo queríamos dejar establecido. No puede haber sido en otra estación del año por la ventaja que le lleva a su primo Juan el Bautista a Yahshua de haber nacido, más la información que tenemos acerca de cuándo ocurrió el censo, que fue entre agosto y octubre. No puede haber sido en primavera por ninguna de esas dos razones. Ven, queridos. Y aquí pues no insultamos a nadie, pero sí pues a veces ignoramos, ¿verdad? Y no les concedemos lo que quieren de que nos pongamos de mal humor, como si fuera la primera vez que nos insultan. Yo tengo 40 años que me están insultando, querido Codrito. No ignoren los hechos, a mí eso me resbala.
Yo estoy como que envaselinado con aceite de coco, recubierto de teflón de 2 capas. Todo me resbala, querido. Solamente cosas bien serias y bien graves o que puedan tener una consecuencia, pues yo le hago caso. Bueno, y la escritura dice que no hablemos con el tonto porque se puede creer que es sabio. Ahí está. Los hechos son los hechos, ¿verdad, queridos coditos? Shalom, shalom a todos y denle un like y compartan estos audios. Y perdonen que hoy estoy, anoche no dormí, está lloviendo, acabo de comer, no me he tomado un cafecito y estoy como que me duermo. Y estamos en Shabbat, así que no me puedo dormir porque me gusta recibir el Shabbat que ya llegó y estar hablando de la verdad de Yahweh, estar hablando de su palabra, querido Cristo, que nos llena. Eso me gusta porque dormir se puede pues cualquier hora de la noche y no me quiero ir a dormir ahora. Pero ustedes, pues donde quiera que estén y los que están en Europa y en España, que esos están dormidos hace rato por las 5 o 6 horas de ventaja que ellos nos llevan. Si aquí son las 6 de la tarde, ya son las 12 de la noche, ven, queridos colegas. Esos ya están en el quinto sueño. Pero qué bueno que se llenaron del alimento espiritual que Yahweh da a sus hijos desde temprano, porque les habíamos enviado unos audios más temprano, unos videos de YouTube. Shalom, shalom, compártanlos con todos los que tengan aprecio y amor por la verdad, y respeto y temor de Yahweh. Shalom, shalom.